Eh, bueno, nos perdimos, por lo menos del registro en YouTube, nos perdimos la primera parte de la clase. Eh, pero estoy grabando localmente, así que de ahí voy a ver cómo subo el registro del resto, ¿ya? Eh, ya. YouTube, siendo YouTube, me cortó la, me cortó el streaming porque, bueno, razones. Ya, perdón por la distracción. Yo estaba hablando de la ley de Ohm, de las relaciones fundamentales, que es como lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Que era entender el voltaje y la corriente, en donde el voltaje es como un potencial el que yo es una magnitud, un campo eléctrico que lo que quiere hacer es que se muevan electrones a través de un material, que se muevan cargas eléctricas. Ya ahí dependiendo del material, que eso vendría siendo la resistencia, que es la propiedad del material, eso va a determinar cuántas cargas eléctricas por segundo se mueven a través de ese material. Esa es la corriente. ¿Ya? Entonces dijimos que la relación causa-efecto era que yo tenía un potencial, ese potencial quería mover cargas y dependiendo del material se producía como consecuencia una corriente eléctrica. ¿Ya? Eso era lo fundamental. ¿Ya? Y además de esa relación fundamental hablamos de dos más, que son energía y potencia, en donde la potencia a nosotros nos sirve para saber, por ejemplo, cuánto se calienta un producto. Ya si yo estoy usando mucha potencia, yo puedo necesitar mucha corriente o me sirve para dimensionar las pilas. Ya hablamos, según una pregunta que hubo por ahí, la diferencia entre una pila grande de 1.5 volts y una batería más pequeña de 9 volts. Porque el valor de volts no lo decía todo, sino que tenía mucho que ver con la capacidad de corriente, porque eso también se relacionaba con cuánta potencia se podía entregar. Ya ahí se entiende la potencia como la cantidad de energía por unidad de tiempo que se está utilizando. ¿Ya? Y como eso es así, resulta que la energía es básicamente la integral de la potencia, en el fondo, en el tiempo. Entonces, la energía es cuánta potencia acumulada en el tiempo nosotros estamos usando y eso es lo que almacenan las pilas. Ya almacenan una cantidad de energía que se puede liberar en un tiempo determinado dependiendo de cuánta potencia. O sea, si nosotros necesitamos sacarle más potencia a una pila, esa pila va a durar menos porque tiene una cantidad fija de energía. ¿Ya? Entonces, si esta cantidad de energía es fija y la potencia es más alta, bueno, tiene que bajar la cantidad de tiempo que yo puedo usar el producto. Y si yo tengo una potencia que es más baja, me va a aumentar la cantidad de tiempo que yo puedo usar el producto. Eso es básicamente. ¿Ya? Entonces, por eso eran relevantes estas como ecuaciones. Y sería, la idea es que no tengan que meterse con más detalle que este, porque esto es como lo relevante para lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces vimos este monito en donde está el voltaje actuando como potencial, como relación de empujancia, que quiere hacer pasar corriente, y en el fondo la resistencia, que es una propiedad del material, es la que define cuánta corriente eléctrica es capaz ese voltaje de hacer pasar. ¿Ya? De nuevo, la corriente eléctrica es una cantidad de cargas eléctricas por segundo. ¿Ya? Esa es como la medición. Eh, entonces es súper análogo al flujo de agua, a la cantidad de litros por segundo, qué sé yo. Ya, ya pues. Entonces nosotros cubrimos eso y después terminamos la clase hablando de conexiones serie paralelo. Ya que era importante de entender porque nos iba a tocar conectar cosas y cuando conectemos cosas a nuestro Arduino y hagamos nuestros circuitos sencillos, nosotros tenemos que entender que en algunos casos la corriente se conserva y en otros casos el voltaje era el que se conservaba. ¿Ya? Entonces lo que vimos fue que resolvimos este ejercicio para un circuito en serie, donde serie significa que un dispositivo está conectado a continuación del otro. Ya voy a cambiar el color de la tinta porque ahí sí. Donde un dispositivo está a continuación del otro en fila, ya siguiendo el mismo cable. Ya, ahí estas dos resistencias que ese símbolo, así el símbolo de resistencia eléctrica, están conectadas una después de la otra y quedan conectadas en serie. La propiedad más importante de la conexión en serie es que la corriente que pasa por estos dos dispositivos, por R1 y R2, es la misma porque dijimos que la corriente aquí obedecía a un par de reglas bien sencillas. La primera es que la corriente no se arranca por ningún lado.
¿ya? Dijimos que estos cables de acá eran conductores ideales y la corriente eléctrica, la cantidad de cargas por segundo que va pasando por este cable ideal, no se arranca por ninguna parte. Entonces, si aquí no hay ninguna bifurcación, no tiene por dónde ir, por lo tanto, toda esa corriente tiene que pasar por esta resistencia y esta corriente también tiene que pasar por la resistencia siguiente porque no tiene a dónde ir. ¿Ya? Y eso mismo nos llevaba a la otra ley, que es que toda la corriente que sale por un terminal de la fuente de energía tiene que entrar por el otro lado. ¿Ya? Entonces, bajo esas reglas, nosotros decíamos, ok, entonces, cuando yo tengo dos resistencias puestas en serie, una después de la otra, lo que voy a tener yo son sus valores de resistencia, ya que es la propiedad que ellos exhiben naturalmente, y tengo que por cada resistencia va a haber un voltaje que va a querer hacer que pase una cantidad de corriente, y eso va a obedecer a la ley de Ohm, que es lo que está escrito en la parte de arriba de la diapo. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros entender lo que pasaba en este circuito? Bueno, veíamos cómo se comportaba desde el punto de vista de la fuente de alimentación. Entonces, la fuente de alimentación lo que ve es una combinación de elementos, y esa combinación de elementos vistos como una sola cosa, en el caso de dispositivos en serie, el valor de resistencia se suma. Entonces eso hacía que nosotros tuviésemos un valor total de resistencia de 500 ohms, que es cuánto se opone al paso de la corriente este dispositivo, más cuánto se opone al paso de la corriente este otro dispositivo. ¿Ya? Entonces, al combinarlo, ¿y por qué se suman? Se suman porque están en el camino de la corriente. ¿Ya? Porque la corriente, como no puede ir no puede pasar por otra parte, cuando pasa por R1 se ve influenciada por esto. Y cuando pasa por R2 se ve influenciado por esto. Entonces se ve influenciado la suma de las dos cosas. Entonces por eso se suma, y eso nos daba el valor de 500. Y cuando teníamos ese valor y nosotros sabíamos que nuestra fuente de alimentación tenía un voltaje, o sea, una cantidad de volts que querían hacer pasar corriente de 5 volts, nosotros sencillamente aplicábamos ley de Ohm, en particular la forma que acabo de encerrar en un círculo, y nosotros podíamos calcular que la corriente que salía por la fuente de alimentación, viendo todo este cuadro que estoy encerrando en azul como un solo elemento, era 10 mA. ¿Ya? Entonces, una vez que hacíamos eso, como la corriente no puede ir por ninguna otra parte, nosotros sabíamos que aquí habían 10 mA por R1, habían 10 mA por R2, y al aplicar ley de Ohm de vuelta, digamos, esta otra forma, la forma que estoy destacando ahora, nosotros podíamos obtener valores de voltaje que eran los que se producían en los terminales de la resistencia producto de esta operación. ¿Ya? Entonces esa era la conexión en C. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Hay algo que no quede claro aún? No. ¿No? Ya, súper. Entonces, de ahí lo que hicimos fue pasar a la conexión paralelo. Tengo a Ricardo aquí a la espera. Y ahí le di el aceptar. Y la conexión en paralelo, la característica que tenía era que los valores de voltaje se conservaban. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el voltaje se ve alterado por la existencia de una resistencia. Si se fijan acá, aquí hay un valor de voltaje que se da producto de la acción de esta resistencia. El, el, y porque por supuesto Google tenía que tratar de hablarme, ¿verdad? Ese fue mi teléfono, perdón. Eh, entonces decía yo que el valor de voltaje aquí se divide por la existencia de las dos resistencias en serie. Pero habíamos dicho que estos conductores ideales conservaban el número de volts. ¿Ya? Entonces si yo tenía 5 volts entre este punto que estoy destacando aquí y este punto que estoy destacando acá, yo tengo igualmente 5 volts entre este punto que estoy destacando aquí y este punto que estoy destacando más abajo. ¿Por qué? Porque esto es un conductor ideal. Entonces, al tener ese valor de voltaje entre estos dos puntos, ese voltaje se tiene que repartir de alguna forma entre estos dos elementos. ¿Ya? Y esa repartija se daba a través de la ley de Ohm, como lo vimos hace un momento, pero si nosotros extrapolamos ese mismo razonamiento acá, este conductor perfecto hace que yo entre este punto y este punto tenga 5 volts y entre este punto y este punto tenga 5 volts. ¿Ya? Entonces ahí se conserva el valor de voltaje, y al hacer eso nosotros podíamos directamente aplicar la ley de Ohm,
y sacar cuánta corriente nosotros íbamos a tener circulando por esa rama y esa rama. ¿Por qué podíamos hacer esto? Porque aquí la corriente sí tiene dos opciones para dónde ir. Puede venir por acá o puede irse por allá. Y cuánta corriente se va por cada lado va a depender de lo que se encuentre en su camino. ¿Ya? Entonces, aquí el razonamiento es el mismo. Si nosotros sacamos el valor de corriente utilizando ley de Ohm, ¿por qué? Porque yo di un valor de resistencia para R1 y R2. Ya con ese valor nosotros podemos aplicar esta fórmula de acá arriba y eso nos va a dar 5 mA por cada una de estas ramas. ¿Ya? Y eso nos lleva a nosotros a concluir que la cantidad de corriente total que va saliendo de la fuente de alimentación son 10 mA porque vienen siendo la suma de las dos. ¿Ya? Porque vienen 10 por aquí y se bifurca la mitad por acá, la mitad por allá. ¿Y por qué es mitad y mitad? Porque los valores de resistencia son idénticos. ¿Ya? Si un valor de resistencia fuera más pequeño que el otro, sería más corriente por la rama que tiene el valor de resistencia más bajo. ¿Ya? Y eso es natural porque un valor de resistencia más bajo lo que hace es oponerse menos al flujo de corriente y por lo tanto más corriente puede pasar por ahí. ¿Ya? Entonces, eso era como nosotros analizábamos la conexión serie paralelo, como las hipótesis al respecto. Y bueno, hay una fórmula para hacer este ejercicio de combinar la resistencia en paralelo en una sola, pero no es tan importante que ustedes lo estudien o se lo sepan de memoria, ni mucho menos. ¿Ya? Así que eso fue como lo que vimos en la clase anterior. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? Ya, porque entonces vamos a pasar al siguiente, que era lo que yo tenía planificado para la clase de hoy. Perdón, ¿a qué horas termina la clase? ¿Cuál es el horario de término? Pasado las 3 si no me equivoco. Pasado las 3. Ya para echar un ojo al reloj. Me imagino que es como las 3:20, ¿será? 3:15 más o menos, ¿Tres sí. quince? Ya, ok. Ya, para tenerlo ahí Profe, en... Sí, dígame. una consulta, ¿va a quedar grabada esta clase? La estoy grabando. Lo que pasa es Sí. que me falló el stream de YouTube porque hice una cosa más temprano y YouTube se quejó. Así que no sé qué Mm, implicancias tiene esa queja de YouTube por derechos de autor. Porque puse música en un video, pero era música que yo sabía que era de un artista que no pedía derechos de autor. para Pero YouTube. parece que me falló. Así que después de la clase tengo que ver cuál fue el problema con eso. De todas formas, yo lo estoy grabando local en mi computador. Así que la voy a subir. No está como desde el principio principio, pero está desde que me puse a explicar y desde que me di Ya, cuenta bueno. que se había cortado en YouTube. Es que no tengo luz en mi casa y creo que no voy a estar toda la clase. Ah, ya no te preocupes. Esto lo estoy grabando acá en mi computador local y después lo voy a subir. Ya, profe, gracias. Ya, vamos a hablar de tipos de componentes, ya porque hablamos de la ley de Ohm, hablamos de resistencia, hablamos de toda esa cosa, pero la verdad es que hay un montón de componentes electrónicos distintos que sirven para distintas cosas y tienen distintos tipos de comportamiento. ¿Ya? Lo más simple es la resistencia, que es lo que vimos en el ejemplo de la clase anterior y el que acabamos de revisar, que el típico dibujo de la resistencia o la típica resistencia que uno ve está así, pero la verdad es que en los diseños actuales una resistencia es algo mucho más pequeño. De hecho, yo debería mostrarle un circuito más moderno. A ver, por ahí. Bla. Ya, este es un circuito un poco más ad hoc a los tiempos. En donde físicamente la resistencia viene siendo, aquí los que están rotulados como R algo, son resistencia. ¿Ya? Los negritos, ahí R47, R46, estos son resistencia. ¿Ya? Y se usan un montón, probablemente el componente que más se utiliza en diseño electrónico. ¿Ya? Entonces, quizá el comentario aquí es como la forma de la resistencia no es tan relevante, sino que su propiedad es que resiste al paso de la corriente. ¿Ya? Y son más o menos aburridas, ¿ya? Porque es lo más simple que uno se puede imaginar. Resisten el paso de la corriente, exhiben una resistencia cuyo valor prácticamente no cambia
en el tiempo por ninguna razón. O sea, técnicamente, obviamente, ustedes saben que todos los materiales son imperfectos y que si uno calienta esto a 500 grados Celsius, la resistencia va a cambiar. Pero dentro de los rangos en que uno utiliza equipos electrónicos y que uno diseña las cosas electrónicas, el valor de resistencia no cambia. ¿Ya? Entonces, lo único que hace es tomar energía eléctrica y emite calor como consecuencia de oponerse al paso de la corriente. ¿Ya? Entonces, si nosotros volvemos acá a este ejemplo, vemos que aquí R1 y R2 son resistencias, ya en el caso del circuito paralelo. Estamos viendo cualquiera de estas dos ramas, que son idénticas. Entonces, eh, nosotros tenemos aquí más cosas, más información que podemos extraer de este circuito. Por ejemplo, como habíamos dicho que esto es un conductor perfecto y que aquí teníamos 5 volts entre estos dos puntos, y por lo tanto teníamos 5 volts en los contactos de la resistencia, y además habíamos sacado la cantidad de corriente, nosotros podemos sacar cuánta potencia esa resistencia está disipando, que vendrían siendo 5 multiplicado por 5 miliamperes, ¿ya? Y eso viene a ser 0.025 watts, ¿ya? O 25 miliwatts. Esa es la cantidad de energía eléctrica que esa resistencia está convirtiendo en calor, ¿ya? Y va a depender del tamaño de la resistencia, de la forma, de cómo está adosada al circuito donde está puesto, es cómo ese calor que se genera en la resistencia se puede disipar en el ambiente para que para que no suba la temperatura de forma indefinida, ¿ya? De hecho, si ustedes lo piensan un poco, los satélites y los equipos electrónicos que operan fuera de la atmósfera terrestre son bastante más complicados en este sentido porque sin aire es más difícil disipar calor hacia el exterior, ¿ya? Entonces ahí aplican como otras técnicas que se usan porque uno en general se olvida un poco de esto y dice, 25 miliwatts lo disipa a través del aire, punto, ¿ya? En general, valores de potencia menores no sé, 250 miliwatts, esto es como para que tengan una idea, no generan mucho calor, ¿ya? Valores de menores al watt, ya un watt puede ser algo que genere calor al tacto estando como encima de un mesón y que tú lo puedas tocar con tu mano, qué sé yo, ¿ya? Pero a pesar de que uno no lo sienta, efectivamente las resistencias lo que hacen es generar calor, transformar energía eléctrica en energía calórica, ¿ya? Ahora, el hecho de que sean aburridas, entre comillas, no es una mala cosa para las resistencias, porque nos sirve que la resistencia no cambie su valor cuando cambia dinámicamente lo que está pasando en un circuito, ¿ya? Porque nosotros vimos este ejemplo donde teníamos una fuente de alimentación, ¿verdad? Y teníamos, no sé, una resistencia, ¿ya? Y esta resistencia tenía un valor y esta fuente de alimentación decía, no sé, 5 volts, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo puedo hacer una fuente de alimentación que el voltaje cambie en el tiempo, ¿ya? Y que cambie y haga cosas raras y tenga una curva extraña, ya que vaya cambiando, vaya encendiendo, apagando, teniendo una forma de onda de cómo el voltaje va cambiando en el tiempo que no sea constante, ya, porque esto, lo que analizamos antes, era para un voltaje constante donde no importa el tiempo porque siempre es lo mismo, ya. Entonces aquí hay como dos formas de verlo. O no importa el tiempo porque siempre es lo mismo, o yo estoy haciendo el cálculo para un instante específico de tiempo en donde el valor de voltaje es 5, ¿ya? Porque esta fuente de alimentación podría ir cambiando, haciendo cosas locas. Y yo puedo en cualquier instante de tiempo decir, ok, ¿cuánto es el voltaje en este punto? Y hacer el análisis con ese voltaje. ¿Y cuánto es el voltaje en este punto? Y hacer el análisis con ese voltaje, ¿ya? Entonces las resistencias son súper buenas porque son estables y se comportan de la misma forma sin importar qué tan loco se esté moviendo el voltaje, ¿ya? Que no es el caso de los componentes que vamos a ver ahora, por eso hago la mención de esto, ¿ya? Entonces vamos a seguir al siguiente tipo de componente, que son los inductores. Ya esto casi está aquí, casi como ejercicio académico que vean los inductores, porque no van a trabajar directamente con inductores. Sí, puede que si usan motores
tengan que tener en cuenta de que su comportamiento tiende a ser inductivo. Ya vamos a revisar qué significa inductivo. Pero en general ustedes no van a estar instalando estas cosas en sus diseños, ¿ya? Sino que esto es como casi por completitud que estamos mostrando esto. Los inductores son básicamente bobinas, ya se ve súper simple, un alambre enrollado con un núcleo ferromagnético que tiene propiedades magnéticas que lo que hacen es almacenar energía en un campo magnético, ¿ya? No importa mucho el detalle de aquello, sino que lo importante de entender respecto a un componente inductivo o a un inductor es que no le gusta que le cambien la corriente, ¿ya? Porque esto es como una rueda de inercia, ¿ya? No sé si están familiarizados con la idea de una rueda de inercia, donde ustedes le ponen corriente, por ejemplo, ya, pongamos de ejemplo este que está aquí abajo, que es como más gordito y se puede dibujar encima. Yo le pongo corriente aquí, y esa corriente que le estoy poniendo empieza a fluir a través de este alambre, y esa corriente a la vez va a generar un campo magnético. El campo magnético va a ir por el interior de la bobina, ¿ya? Y ese campo magnético se va a ir acumulando en el tiempo en la medida que la corriente que yo le estoy haciendo pasar va aumentando. Entonces, si yo, por ejemplo, recién conecto esto, la corriente va a ser cero y le va a costar aumentar la corriente, porque para aumentar la corriente va a tener que empezar a gastar energía en producir este campo magnético. Entonces no va a cambiar inmediatamente la corriente que pasa por ahí, la cantidad de cargas por segundo, sino que la cantidad de corriente va a subir, digamos que aquí está el tiempo y aquí está la corriente, que usamos con la letra I. La corriente va a subir así, ¿ya? Si uno le aplica un voltaje, ¿ya? Porque dijimos que la corriente era la consecuencia de que yo le puse un voltaje a un elemento y la propiedad del elemento va a hacer fluir una cierta corriente para ese voltaje determinado. Entonces, si yo aplico un voltaje fijo, la corriente va a empezar a subir así de a poquito porque toma un tiempo en que se construya este campo magnético al interior. Y análogamente, si yo voy y le quito los cables, esa corriente no va a bajar inmediatamente a cero, sino que se va a mantener arriba y va a volver a bajar en un tiempo determinado, ¿ya? Eso, esa propiedad de los inductores de que como que no les gusta cambiar de corriente, tiene implicancias cuando uno trabaja con motores y cosas así, porque cuando uno enciende y apaga estas cosas, si es muy inductivo, cuando uno desconecta, la corriente va a querer seguir fluyendo. Y la única manera que tiene la corriente de seguir fluyendo si no hay un voltaje es producir espontáneamente un voltaje suficientemente grande como para que la corriente siga fluyendo igual. Entonces, como son porfiados en ese particular, típico que cuando uno lo desconecta salen chispas, ¿ya? No sé si se han fijado que de repente uno aprieta el interruptor de la luz en la casa y como que sale una chispita, sobre todo si el interruptor es malo o los más viejos. Esa chispa sucede porque la conexión eléctrica del cableado interior de la casa es un alambre y ese alambre tiene una propiedad inductiva. Entonces no le gusta cambiar tan instantáneamente la corriente. Entonces cuando tú desconectas, se forma un minúsculo arco eléctrico por lo intempestivo de la desconexión, ¿ya? Y ese dura casi nada porque tampoco es tan inductivo, es muy poco inductivo, pero es lo suficiente para crear una chispita cortita, ¿ya? Entonces esas chispas eventualmente podrían dañar un circuito, ¿ya? Entonces por eso cuando uno trata con motores es importante tener en cuenta que los motores no pueden ser conectados a circuitos muy delicados, ¿ya? Y en el fondo la raya para la suma de toda esta diapo sobre inductores tiene que ver con eso, con que ustedes probablemente van a usar motores, o sea, como están las cosas hoy en día, van a simular un motor más que usarlo en el mundo real porque no nos podemos juntar. Pero si estuviéramos juntándonos y estuvieran haciendo un trabajo en el laboratorio, el motor tiene esta propiedad de que al desconectarlo intempestivamente puede generar chispas. O si no lo desconectas con alambre, genera alzas de voltaje que pueden ser dañinas para el circuito. Entonces, la idea es que ustedes trabajen con un Arduino y el Arduino lo van a querer conectar a un motor para que el motor ande, ¿verdad? Entonces, si ustedes conectan directamente el Arduino al motor, primero el motor va a querer mucha corriente al principio para poder partir
y después cuando quieran apagarlo puede generar un voltaje que echa a perder el Arduino. ¿Ya? Entonces por eso es que existen para los motores, existen chips especiales. De hecho el kit que ustedes usarían, eh, eventualmente como el que hubiesen usado, el kit que hay allá disponible en la universidad para ustedes, trae unos circuitos especiales para usar motores. ¿Ya? Porque no los pueden conectar directamente a la tarjetita de Arduino porque lo pueden dañar precisamente por sus propiedades inductivas. ¿Ya? Así que eso es respecto a los inductores. ¿Alguna pregunta? Profe, esto es como un experimento que es como un tren magnético con una pila. No tiene nada que ver. ¿Cómo así? Que hay un experimento de un tren como magnético que se ocupa con una pila. No sé si lo ha visto. No, no lo he visto. Oh, No lo he visto. Si lo hubiese visto, quizás lo hubiésemos podido discutir, pero no sé la verdad cómo funciona eso. bueno. Eh, no, en realidad todos los motores eléctricos, de autitos, de juguete, todos los motores eléctricos son así. De hecho, si ustedes miran y hacen andar un motor eléctrico y lo miran así como por debajo, por dentro, por mientras anda van a ver como chispitas adentro, precisamente por esto. ¿Ya? Pero están diseñados para que eso no sea un problema. Pero el tema es que no lo puedes conectar directamente como a tu Arduino, ¿ya? Sino que tiene que tener como un circuito con protecciones y cosas que se aseguran de que no vayan a dañar nada. ¿Ya? Eso, ¿algún comentario? ¿No? Ya, sigamos entonces. Este es el otro tipo de componente que yo creo que va a ser más, es un poco más interesante. Eh, Ojo que todo esto que yo estoy mostrando es para que ustedes sepan cómo se comporta de forma sencilla la electricidad en distintos contextos, pero no es que ustedes vayan a tener que lidiar con cuánta magnitud de capacitor tengo que poner para un circuito, sino que tienen que saber que existe, para qué sirven y por qué se usan. ¿Ya? Entonces, el capacitor es un componente que es parecido a la inductancia en el sentido de que tiene un comportamiento dinámico cuando este voltaje de entrada va cambiando. Eh, pero es como al revés, en el sentido de que lo que no le gusta es que le cambien el voltaje rápidamente. ¿Ya? Entonces, como no le gusta que le cambien el voltaje rápidamente, lo que hace es compensar tratando de generar corrientes en su lugar. ¿Ya? Entonces, a ver, me voy a ir un poco. Acá, en la ley de Ohm, ¿verdad que tenemos estas tres magnitudes que están entrelazadas? ¿Ya? El voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Ya? Nosotros podemos imaginarnos que el capacitor y la inductancia tienen como una resistencia que no es fija, sino que es una resistencia dependiente del tiempo. ¿Ya? Y como de lo que pasó antes o después. ¿Ya? Entonces, me distrajo un celular por ahí. Sé que alcancé a ver un celular ahí. Estaba sacando una foto a la fórmula. Pero no hace falta. Bueno, en fin. Ya. Eh, ¿Viste? Si me distraje. Estábamos hablando de que esto era como una resistencia en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta resistencia en el tiempo reacciona a lo que uno le está poniendo, eh, la reacción de forma dinámica va a hacer que si yo cambio violentamente el voltaje, tengo que compensar de alguna forma con la corriente para que esta relación se mantenga cierta. Y si yo cambio violentamente la corriente, el voltaje me va a tener que reaccionar de alguna forma para que se mantenga la relación. Por eso es que cuando yo quiero cambiar intempestivamente la corriente en un inductor, lo que va a hacer es que el voltaje salta para poder compensar y que se mantenga la relación. En el caso del capacitor, como no le gusta que le cambien el voltaje, cuando yo lo desconecto y ya no tengo, quiero cambiarle el voltaje intempestivamente, lo que hace es que salta la corriente para compensar. ¿Ya? Entonces, este capacitor es básicamente como un tanque de agua, si ustedes lo quieren ver de esa forma, que básicamente almacena carga eléctrica. Entonces, al principio, cuando uno recién conecta un capacitor, tiene un voltaje de cero, ¿ya? Y empieza a cargarse, y en la medida que empieza a cargarse, su voltaje
digamos, el voltaje en el tiempo, empieza a subir. ¿Ya? Y esa subida es como ir llenando el estanque y cuando está en cero opone mínima resistencia a la corriente, o sea, pasa mucha corriente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno le quiere imponer un voltaje alto, ¿ya? A algo que no le gusta cambiar el voltaje. Entonces la única forma de cambiar el voltaje rápidamente es tener mucha corriente al principio, ¿ya? Porque su resistencia inicial es muy bajita. Y en la medida en que se va cargando y se va llenando este capacitor, ya no le gusta, por ejemplo, si uno le pone un voltaje fijo y lo deja fijo en el tiempo sin cambiarlo, va a llegar un punto en que ya va a quedar satisfecho y no va a querer más corriente. Entonces se va a comportar como un circuito abierto. No va a pasar más corriente porque ya está listo, ya está cargado. ¿Ya? El símbolo del capacitor es este que está acá abajo, y lo que hace es básicamente juntar cargas de un tipo en un lado, cargas del otro tipo en el otro lado y sería. ¿Ya? Entonces, cuando uno lo conecta con un voltaje continuo que no cambia en el tiempo, esto se carga hasta que se llena y cuando se llena ya no pasa más corriente. ¿Ya? Esto es interesante porque cuando uno le pone un voltaje que cambia en el tiempo, este va a ir como atrasado, como cargándose, descargándose, cargándose, descargándose. Y eso hace que las corrientes se modifiquen y que nos sirva para poder estabilizar voltajes cuando uno tiene hartas cosas pasando al mismo tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo este estanque lleno, ¿ya? Yo tengo aquí un circuito, ¿ya? Y el circuito tiene una resistencia. Si esta resistencia cambia en el tiempo, me va a pedir más corriente y menos corriente de forma variable. Digamos que yo tengo un voltaje aquí, ¿ya? Y lo tengo conectado. Si yo tengo un capacitor acá, este capacitor va a estar lleno de carga eléctrica. Entonces cuando este amigo de acá, que es digamos que es una resistencia que cambia en el tiempo, ya es una carga, como se le dice formalmente, esa carga de repente quiere tirar mucha corriente. Si de repente quiere tirar mucha corriente, es probable que la pueda sacar del capacitor sin tener que sacarla desde la fuente que está más lejos. Y eso ayuda a que los niveles de voltaje no bajen, que no se chupe la fuente, que era lo que les comentaba yo la clase anterior, que cuando uno tenía una pila, que la pila al interior tenía como una resistencia interna, y esa resistencia interna hacía que cuando uno la sobreexigía, en el fondo el voltaje de salida se reducía, ya como que se chupa, como que ya no puede más y baja el voltaje. Entonces el capacitor ayuda a combatir ese fenómeno. Y ustedes van a ver que el Arduino, qué sé yo, tiene un montón de capacitores por esa razón. ¿Ya? Y aquí de nuevo como con fines didácticos, estos componentes de acá, los que dicen C, son capacitores. Si se fijan, el chip tiene el mismo tamaño y dimensiones que la resistencia, ya en una tarjeta de circuito estándar. Pero hay varios tipos de capacitores para distintos tipos. Y como probablemente el que ustedes más reconozcan son estos cilindros. Estos cilindros también son capacitores que pueden almacenar una cantidad más grande de energía que estos pequeñitos que están por aquí por los lados. ¿Ya? Así que eso, como para que vean cómo se ven estas cosas en electrónica, en tarjeta de circuito impreso. Así que esos son los componentes fundamentales. ¿Ya? Eso es lo básico. Y de ahí el resto de otros componentes lo que exhiben son comportamientos que son como extraños, pero no es que sean raros o difíciles de entender, sino que no son el tipo de comportamiento que uno pueda describir con una fórmula y pueda resolver con ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Porque cuando la gente empieza a estudiar electricidad, le encanta resolver circuitos con ecuaciones diferenciales. Y la verdad es que en la vida real eso no se usa mucho y lo importante es conocer cómo se comportan ciertos componentes, pero la mayoría de los componentes más interesantes no responden a una ecuación, sino que son un circuito integrado que puede ser un procesador, el procesador de un computador o qué sé yo, que son bestias mucho más complejas y que no se pueden modelar con una expresión matemática. ¿Ya? Ahora, los componentes semiconductores más sencillos se pueden modelar con varias expresiones matemáticas, pero no es tampoco el objetivo del curso de que aprendamos esas expresiones, sino que sepamos de lo más básico, que son transistores y bueno, circuitos integrados, que
tiende a ser una colección de transistores eh, y diodos, que es lo que viene más adelante. ¿Ya? Entonces, respecto a los transistores, hay dos formas de operar los transistores. Una es como un switch y la otra es como, como una válvula que abre y cierra la cantidad de corriente de forma dinámica de acuerdo a lo que uno le ponga. ¿Ya? Los circuitos integrados van a tener comportamientos súper distintos dependiendo de lo que uno quiera que haga. Ya puede ser un microcontrolador, puede ser eh, un chip que convierte una señal analógica, o sea, una señal continua en el tiempo, que la convierte en una señal digital, o sea, una señal de unos y ceros. Y lo importante para efectos del curso, como para lo que les interesa más a ustedes, es que los circuitos, los semiconductores tienen limitaciones bien importantes de voltajes y corrientes máximas. Si yo me paso de estos límites, lo que voy a hacer es liberar la magia que tienen adentro estos chips. Todos los chips, todos los circuitos integrados, todos los semiconductores funcionan porque dentro tienen un humo mágico que si uno supera cierto voltaje o cierta corriente, ese humo mágico se libera y se le va al alma al integrado y ya no funciona nunca más. ¿Ya? Y ese humo mágico tiene un olor bien característico. Eh, ya, entonces, por ejemplo, yo dije que los transistores se podían modelar con varias expresiones matemáticas, los más sencillos. ¿Ya? Y eso también se traduce al hecho de que los transistores, dependiendo de su tipo, tienen símbolos eléctricos también. ¿Ya? Pero aquí, a diferencia de lo que habíamos visto con resistencia o inductancia o capacitores, aquí los transistores tienen tres terminales, en donde básicamente lo que uno hace es decir, ok, con el terminal de acá yo controlo cómo se comporta esta parte en este terminal. O sea, uno lo podría dibujar como una resistencia, entre comillas, entre muchas comillas, como una resistencia con un contacto acá que de alguna forma controla cómo se comporta esa resistencia. ¿Ya? Y así es como los transistores se pueden usar como switch para encender y apagar cosas. Y así es como los transistores sirven para hacer computadores, que es una colección de transistores MOSFET, básicamente. ¿Ya? Y de hecho el encendido y el apagado es lo que genera la existencia del 1 y el 0, ¿ya? En digital, que lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Entonces, esos son los semiconductores en términos general. Vamos, súper rápido con la clase, pero está bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Ya, porque esto igual es como más fome, es como de poner un montón de conceptos ahí. eh, no tanto que tengan que recordar a cada rato. Inductores y capacitores, es bueno tenerlos en cuenta, saber que existen. Los semiconductores vamos a detenernos en el LED, que es como lo que ustedes van a usar más habitualmente. Y más de algunos, si tiene la intención de usar motores, ya si uno usa motores, uno va a tender a usar transistores de este tipo. Pero más allá de eso, no viene mucho al caso ahondar en la materia. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de diodos, ya que este es un tipo de semiconductor que es bien especial, porque es bien sencillo y sirve para una infinidad de cosas. El diodo tiene este símbolo eléctrico, se parece a la resistencia, inductancia y capacitor en el sentido que tiene solamente dos terminales, pero la gracia que tiene es que permite que la corriente fluya en una única dirección. ¿Ya? O sea, si yo quiero que la corriente fluya en esa dirección que acabo de dibujar, no funciona. Entonces, eso es súper importante porque nos permite generar algún tipo de lógica, ¿ya? Donde nosotros podemos decidir que la corriente puede pasar para allá, pero no puede pasar de vuelta. Entonces, el diodo tiene un ánodo y tiene un cátodo, en donde la corriente va a fluir del ánodo al cátodo, pero nunca de vuelta. Idealmente, esto no pasa nada de vuelta, pero en la realidad siempre hay un poquito de fuga y como decíamos antes, siempre el concepto de que la cantidad de voltaje que uno pone en los terminales de un componente electrónico va a hacer que interactuando con las propiedades de ese componente se genere una corriente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo digo,
Aquí súper en sencillo, la corriente pasa para allá y no pasa de vuelta, ¿ya? Pero con eso yo también quiero decir, si yo pongo un voltaje que es positivo acá respecto al voltaje negativo de acá, eso interactuando con la física del diodo va a permitir que la corriente fluya porque la corriente fluye de positivo a negativo, ¿ya? En voltaje. Entonces, si yo tengo un voltaje así, voy a tener corriente en esa dirección. Pero en cambio, si yo tengo un voltaje así, la corriente no va a poder fluir porque va a querer fluir de positivo a negativo, pero el diodo no se lo va a permitir. ¿Ya? Siempre en mente está esta idea de que el voltaje es una condición que sumada a las propiedades del componente define cuánta corriente pasa. Entonces, ese es un diodo que sirve para muchas cosas, entre ellos una aplicación súper sencilla, evitar que un aparato se nos queme si ponemos la pila al revés, ¿verdad? Porque si yo pongo digamos, este diodo que está acá, yo lo conecto a la parte positiva de la pila y la parte negativa de la pila la conecto, no sé, pues a mi circuito. Digamos que este cuadro azul es el circuito. Eso se supone que era una R. ¿Ya? ¿Qué es el circuito? Si yo conecto a mi circuito, la alimentación de mi circuito a través de un diodo, ya esto va a funcionar cuando la pila esté conectada correctamente, pero si la pila está conectada al revés, no me va a quemar el circuito, sino que sencillamente no va a conducir porque el diodo no permite conducir para el otro lado. Esa es una aplicación del diodo como tal. Hay muchas otras aplicaciones, pero una que ustedes van a usar seguro que sí son los diodos que son capaces de emitir luz, los LED. ¿Ya? Los LED es básicamente un diodo tal cual como yo lo expliqué recién, pero que tienen la característica de que permiten la generación de luz adentro. Entonces, aquí en el diagrama que tenemos en la foto que tenemos a la derecha, estos tres diodos de acá que estoy enmarcando son diodos normales y estos de acá son LED, ya que emiten luz. Entonces, yo dije que siempre había una conversión de energía eléctrica a otro tipo de energía, ¿ya? Y que las cosas no eran totalmente perfectas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno, por ejemplo, aplica un voltaje positivo y un voltaje en este terminal y un voltaje negativo respecto a ese en el otro terminal, nosotros vamos a tener corriente fluyendo en esa dirección, ¿ya? Pero como el diodo no es perfecto, el diodo se va a comer un pedacito de voltaje, ¿ya? No va a ser tal cual como una resistencia, pero se va a comer un poquito de voltaje, que en el caso de estos diodos de acá va a ser algo así como 0.7 volts, ya es un valor de voltaje más o menos bajito. Entonces, eso, si nosotros, por poner un número, ya esto no son dimensiones reales, es como el ejercicio académico. Si nosotros tuviésemos una corriente fluyendo de 1 amper, ya, a través de este diodo, la potencia eléctrica que este diodo va a estar disipando, la cantidad de calor que va a estar generando este diodo, el de arriba, va a ser de 0.7 watts, ¿verdad? Porque dijimos que la potencia era igual a la corriente multiplicada por el voltaje. Entonces, si yo multiplico 0.7 por 1, me da 0.7. Entonces, este diodo, si yo le hago pasar 1 amper, me va a estar disipando 0.7 watts. Ese es como el peaje que te cobra el diodo por hacer su acción de dejar pasar en un lado y no para el otro. ¿Ya? Entonces, cuando está conduciendo, te cobra un peaje. El caso del LED, como tiene que cobrarte ese peaje y además emitir luz, es razonable que vaya a usar más energía, vaya a usar más potencia que el diodo solo, que el diodo sin luz. Entonces, típicamente lo que va a pasar es que el voltaje que yo tenga en estos terminales para ese mismo 1 amper va a tender a ser de, no sé, 2 volts. ¿Ya? 2.0 volts. Si yo hago lo mismo, ¿ya? Si yo tengo 1 amper. Y si hacemos el cálculo, eso va a dar 2 watts. ¿Ya? Entonces eso es mucha más potencia que va a estar siendo disipada por el LED, porque el LED no solamente va a cobrarte el peaje como calor que te cobra el diodo normal, sino que además te va a cobrar el peaje de que, bueno, estoy convirtiendo energía eléctrica en luz. ¿Ya?
Entonces, esa es como la diferencia entre un LED y un diodo normal en términos circuitales, en términos de cómo afecta las corrientes y los voltajes del circuito. Pero en cualquier caso son diodos, ya, diodos como cualquier otro. Ya, estos valores de potencia que ocupan los diodos no son reales. Ya fue como un ejemplo para enfatizar el punto de que un LED que emite luz va a consumir más energía y cómo ese consumo mayor de energía se ve reflejado en sus propiedades y es consistente con las fórmulas que vimos antes. ¿Ya? Pero si nosotros queremos ver cómo se comporta esto, mira, aquí tenía notas del año pasado que no borré y no puedo borrar aquí. Bueno, en fin. Era eso. Ya. Entonces, los LEDs son importantes porque ustedes van a estar usando LEDs en sus proyectos. Entonces, por eso ahondo un poquito en cómo funciona el LED. ¿Ya? Chuta. Una pregunta es cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Ya, cómo yo identifico cuál es cuál. Ya, y para eso estaba esta foto. Ya me van a disculpar como las rayitas que no puedo borrar. Resulta que el ánodo en un LED que es de este tipo es el contacto eléctrico que es más cortito y que además lo producen con una pata que es más larga. ¿Ya? Eso es importante cuando ustedes lo quieren conectar. ¿Ya? Ahora haciendo simulaciones probablemente no va a ser tan relevante para ustedes, pero si tuvieran que tomar los LED en sus manos e instalarlo y qué sé yo, es importante saber para qué lado van. ¿Ya? Porque como es un diodo, si yo lo conecto al revés, no va a prender. ¿Ya? Pero como es un diodo, si yo lo conecto al revés, no se va a quemar. Porque el diodo lo único que hace es que si lo conecto al revés no fluye corriente, ¿no? Entonces no le va a pasar nada, pero no va a prender. Y ustedes van a decir, chuta, no me funciona. Entonces es importante conectarlo en la orientación correcta, en donde el ánodo es como el positivo, entre comillas, que es la patita más larga y el que tiene el contacto ahí adentro más cortito. ¿Ya? Eso es como identificarlo. Ya es el primer punto de la diapo. Lo otro es que aquí tenemos valores reales de cómo funciona un LED. Ya un LED como el que estaba en la foto de recién. Típicamente tiene una corriente, está especificado para una corriente de funcionamiento de 20 mA. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto como la corriente de funcionamiento y qué sé yo? ¿Por qué ponerle tanta dimensión a esto? Es porque el fabricante del LED, en el fondo lo que te va a decir es, oye, mira, yo tengo un LED que puede brillar tantas milicandelas, ¿ya? Que es la medida que está acá. Puedes generar tantas milicandelas de luz, ¿ya? Pero esa cantidad de luz se genera a un nivel de corriente determinado. Ya si tú le pones menos corriente al LED, el LED va a prender igual, pero no va a brillar tanto. Entonces, si tú quieres que opere a las condiciones que te avisa el fabricante, a lo que te dice el fabricante, hay que ponerlo a esos 20 mA. ¿Ya? Entonces, aquí lo que dice es que si yo prendo ese LED a 20 mA, ya, espero que se lea. Yo tengo como máximo un voltaje de peaje, que era el que les mostraba recién, de 2.6. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo aquí en el gráfico de la derecha es una curva de cómo se comporta un LED en voltaje versus corriente. ¿Ya? Entonces, tratemos de decodificar este gráfico de acá. Si yo tengo 0 volts, no va a haber ninguna corriente. Ya, perfecto, eso está establecido. Si yo empiezo a hacer el voltaje negativo, ya me muevo para acá en el voltaje, recuerden que el voltaje es el eje horizontal, la corriente se va a quedar pegada en cero porque no conduce. Ya, perfecto. Si yo empiezo a hacer funcionar el LED con voltaje positivo, va a haber un rato en que no va a prender y va a haber un rato en que sí va a prender. ¿Ya? Y eso es lo que hace esta curva. ¿Ya? Porque el ideal de la curva del diodo es que fuera una cosa así como muy horizontal y muy vertical. Eso es como el modelo ideal de diodo. Pero en la realidad es una curva más o menos con la forma que está ahí en pantalla. Entonces cuando yo llego a un cierto voltaje, la corriente va a subir y si yo incremento ese voltaje, por cierto, si lo incremento un poquito, la corriente va a querer subir muy rápidamente.
¿ya? Entonces es importante controlar cuánta corriente uno va a querer hacer pasar por el LED. Pero ahí nosotros entramos en un problema, porque hemos dicho una y otra vez que la corriente es la consecuencia del voltaje que uno le aplica a las cosas. Entonces, ¿cómo yo controlo corriente y defino un voltaje a partir de una corriente si es el voltaje el que define cuánta corriente yo voy a tener? De nuevo, yo dije que la corriente era la consecuencia de la interacción entre el voltaje y el elemento. Pero si yo quiero fijar una corriente, ¿cómo yo controlo la corriente que voy a fijar y encontrar como consecuencia de la corriente un voltaje si la relación causa-efecto es al revés? ¿Ya? Y la verdad es que eso uno lo hace tomando la información que viene en la hoja de datos y trabajando esto al revés. Y decir, ok, voy a suponer que logré mis 20 mA. ¿Ya? Si yo logré mis 20 mA, significa que yo de forma precisa puedo ponerle los 2.6 volts que dice ahí en la hoja de datos. ¿Ya? Y si uno hace ese ejercicio, uno puede aplicar la ley de Ohm de vuelta y uno puede calcular el elemento que uno tiene que poner entre medio para hacer funcionar el LED. ¿Ya? Y esa es esta siguiente diapo. Por fin nos estamos acercando a usar el Arduino. ¿Ya? Avíseme porfa si es que algún compañero les dice que quiere entrar y no puede, porque tengo la lista de las personas que están entrando en una pantalla. Tengo una pantalla por allá al lado mío donde veo eso, entonces si estoy concentrado en mi pantalla haciendo notas no veo la del lado. Así que Gracias, profe. cualquier cosa, ¿me estuviste esperando mucho rato? No, 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 para nada. Ah, ya, porque yo aquí me concentro, me voy en la volada y no cacho que está ahí la solicitud. Disculpe. Ya. No, que me avisen nomás, po. Y ahí lo hacemos. Ya. Entonces ahora por fin vamos a hablar del famoso Arduino. Ya, porque habíamos hablado de que íbamos a estudiar de cómo usar un Arduino. Y vamos básicamente a juntar todos estos conceptos que hemos estado conversando estas 3 clases. Y los vamos a usar para calcular qué resistencia eléctrica nosotros tenemos que poner adicionalmente para conectar el LED al Arduino. ¿Y cómo funciona esto? Nosotros sabemos, y esto es un dato, ya por cómo está construido el Arduino, que el Arduino tiene varios pines, varios puntos de conexión que uno puede controlar con el programa que escribe. ¿Ya? Entonces, de hecho, esa es como la gracia del Arduino, que uno escribe un software y con ese programa que escribe uno puede controlar el voltaje en los pines. ¿Ya? Pero el Arduino lamentablemente es un dispositivo únicamente o casi exclusivamente digital. Por lo tanto, controlar el voltaje que uno tiene en un pin de conexión, es decir, yo puedo decidir si ese voltaje va a ser 0 volts o si ese voltaje va a ser 5 volts. No tengo más alternativa, porque es digital. ¿Ya? Entonces, si es un 1 digital, va a ser 5 volts. Si es un 0 digital, va a ser 0 volts. ¿Ya? Y eso es una definición. Eso es así. Así es como funciona ese chip. ¿Ya? Entonces, con esa restricción, uno puede venir acá y decir, chuta, si yo quiero operar mi LED para que brille según lo que dice el fabricante a 20 mA, yo tengo que ponerle como máximo 2.6 volts. Pero aquí me están diciendo que el Arduino puede sacar 5 o 0. No puedo hacerle sacar 2.6 volts. ¿Cómo me la arreglo para no quemar el LED? Porque si ustedes se fijan, acá en la curva del LED, la curva del diodo, si yo me voy a 5 volts que va a estar por acá, la corriente que 5 volts produce en el LED es como súper gigante. Ya va a ser una corriente muy muy grande que lo va a quemar. Entonces yo no puedo aplicar directamente 5 volts en el LED porque la curva es demasiado, la pendiente es demasiado alta. ¿Ya? Esta pendiente de aquí es demasiado alta, entonces si yo aumento un poquitito el voltaje, la corriente aumenta demasiado. Y al aumentar la corriente y el voltaje, ¿qué aumenta? La potencia eléctrica. Aumenta la cantidad de calor que genera y en el fondo podemos quemar el dispositivo. Entonces, chuta, ¿cómo nos la arreglamos para poner una resistencia entre medio que limite la cantidad de corriente y permita que tengamos nuestros 2.6 o 2.5 volts en los pines del LED para que no se queme, para que funcione como corresponde, pero que a la vez nosotros podamos usar este voltaje como entrada, ¿ya?
Porque cuando decimos, ok, vamos a poner 5 volts en un pin del Arduino, esos son 5 volts respecto a lo que Arduino considera 0 volts. ¿Ya? Eso también es algo importante de tener en cuenta. El Arduino considera 0 volts los pines que están rotulados como GND. ¿Ya? Entonces cuando yo puedo cambiar entre 0 o 5 volts, es 0 o 5 volts respecto a este punto. Por eso es que hay un cable conectado ahí. ¿Ya? Siempre el voltaje se mide entre dos puntos. Siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que uno de forma coloquial dice 0 o 5 volts sin decir la referencia, porque se entiende que la referencia es lo que está rotulado como GND o lo que le llamamos tierra. ¿Ya? Entonces, así se cierra el circuito y por lo tanto el Arduino, cuando yo le quiero dar un 1 lógico, se va a comportar como una de estas fuentes de voltaje, ¿ya? Con 5 volts. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Hay algo que les complique lo que llevamos hasta el momento? ¿No? Ya. Entonces, dijimos que el programa, lo que yo puedo programar en el Arduino, me va a permitir, según como yo quiera en mi programa, cambiar el nivel de voltaje en un pin del Arduino entre 0 volts respecto a CGND o 5 volts respecto a CGND. Ya, entonces, lo que hacemos es conectar el diodo así, donde el positivo, ya los 5 volts positivos pasan por una resistencia eléctrica, ya el símbolo de resistencia, y este es como la foto de una resistencia, pasa a través de una resistencia y se conecta hacia el LED en el ánodo, que es por donde tiene que entrar la corriente, y sale por el cátodo, que es por donde tiene que salir la corriente, porque si lo diera vuelta, si yo diera vuelta a este LED y lo pusiera al revés, no conduciría porque es un diodo. Entonces yo quiero que conduzca, lo pongo así y si se fijan, aquí está como el terminal más cortito y aquí está el más largo. Ya lo que les decía yo de la orientación. Ya, lo conecto así, pero tengo que encontrar este valor que, bueno, ahí está, pero vamos a ver cómo se calcula eso. Tengo que encontrar este valor para que las condiciones a las cuales yo someto mi LED sean las que yo quiero. Entonces yo me voy de vuelta y miro mi gráfico. Y digo, ok, el máximo voltaje son 2.6 volts. Quizá quiero hacerme mi vida un poco más fácil y voy a decir que le quiero poner 2.5 volts. ¿Ya? Y aquí viene un poco de este cálculo que es como medio de servilleta, un cálculo medio al tuntún, si ustedes quieren. Pero cuando está dentro de rangos que están más o menos claros, por ejemplo, aquí habla de que un voltaje típico está entre 2.1 y 2.6 para el LED operando con su corriente recomendada. Entonces, yo puedo elegir arbitrariamente casi cualquier valor dentro de ese rango y el resultado va a ser más o menos esto. ¿Ya? Va a ser más o menos eso. Entonces, por lo tanto, yo puedo llegar aquí y decir, ya, ¿sabes qué? Voy a querer 2.5 volts en mi LED. ¿Ya? Entonces, si yo quiero 2.5 volts en mi LED, yo voy a querer una resistencia que me permita encender ese LED sin que me lo queme. Y aquí habíamos dicho que la condición del LED encendido eran 2.5 y yo puedo decidir cuánta corriente quiero que pase. ¿Ya? Porque aquí me dice, si yo le pongo entre estos voltajes, la corriente va a ser 20 mA. ¿Ya? Pero fíjense que lo parada que es esta curva. Si yo me muevo en voltaje un poco, la corriente cambia bastante. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo marcado 5 mA y quizá este voltaje de acá es 2.5. Quizá es 2.4 o 2.3. ¿Ya? Porque esto es tan vertical que yo como que puedo elegir cuánta corriente quiero, asumir un voltaje porque es más o menos estable donde es muy vertical la línea y de ahí calcular para atrás. Entonces yo decidí, ya, yo quiero 10 mA para no ponerle no echar toda la carne a la parrilla. Yo podría haber puesto 20, pero digamos 10, para que prenda, pero no con toda la intensidad. Esto es una decisión arbitraria que estoy haciendo yo para el ejemplo. Si yo hago eso, voy a tener 2.5 volts ahí, que es lo que yo también vi del gráfico. Entonces lo que yo voy a querer es que este cuadrito de acá del Arduino, claramente, allá está el pin del Arduino, está el GND del Arduino. Entonces yo voy a querer
que mi resistencia haga que pasen 10 mA cuando yo tengo 2.5 volts en sus terminales. ¿Por qué 2.5? Porque yo sé que tengo 5 volts entre este terminal y este terminal, ¿verdad? Y yo sé que tengo 2.5 entre este terminal y este terminal. ¿Y cuánto me queda para completar los 5? Bueno, estos otros 2.5. Entonces, ahí yo tengo todo lo que me falta para poder completar los 5 volts y cumplir la ley de voltaje que hablamos la semana pasada. Entonces, yo ya tengo este número me lo di arbitrariamente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, aplicar ley de Ohm y aquí tengo un valor de resistencia que puedo usar. ¿Ya? Entonces, con ese valor de resistencia yo sé que lo puedo poner ahí y no voy a quemar el LED y va a funcionar más o menos bien. ¿Ya? Y ese es como un ejercicio que ustedes tienen que tener en cuenta porque, de nuevo, si lo hiciéramos, probablemente pueden experimentar con el simulador. Pero si ustedes estuvieran usando el kit, vienen valores de resistencia bien variados. De hecho, típico que para el LED se usan 220 ohms, ya que es un valor que existe que ustedes tienen en el kit. Y si se fijan, el valor de resistencia varía dependiendo de la corriente que yo haya elegido acá, ¿verdad? Entonces hay un rango de resistencia que son adecuadas para esta aplicación. Pero ese rango de resistencia van a ir típicamente entre los 200 y los 1000, ya, ohms. Eso es porque si yo pongo 1000 ohms, esto me va a limitar aún más la corriente y el LED va a prender, pero va a prender poquito. Ya, si le pongo un valor de resistencia con un valor de resistencia más alto, voy a tener menos corriente y el LED probablemente va a prender igual, pero va a prender menos brillante. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden ir jugando con los valores que tienen disponibles, pero es importante que sepan cuáles son los rangos, porque ustedes van a tener en su kit resistencia de 10 kilo ohm, de 50 kilo ohm, valores muy muy altos y también valores muy pequeños. Entonces la idea es que sea un valor seguro, digamos mayor a 200, y que permita que se vea el LED cuando está prendido. Si yo le pongo una resistencia de 10 kilo ohms, prácticamente no voy a ver que el LED se prenda, ya, porque va a pasar muy poquita corriente, ¿ya? Así que ese es el ejercicio como para planificar de cómo me las arreglo yo para alimentar algo que requiere menos de 5 volts con las salidas del Arduino que pueden entregar o 0 o 5 volts. ¿Cómo está la cosa hasta ahora? ¿Está más o menos claro? ¿Hay alguna consulta, algo que haya quedado como extraño? Profe, o sea que en todos los kits viene un valor predeterminado para la resistencia y también para los voltajes. O sea, los voltajes están definidos por el Arduino. Ya, la placa Arduino define los voltajes permitidos, ya que son 0 y 5, básicamente. Eh, y el kit viene con distintas resistencias y distintos valores. Ya que lo que pasa, que técnicamente uno puede fabricar una resistencia de 378 ohms o una de 257. Pero obviamente no hay una tienda que tenga tanta variedad de resistencia porque sería un stock demasiado grande. Entonces lo que se hace es que hay valores como estándar de resistencia que son bien comunes y uno va en pasos. ¿Ya? Entonces uno puede elegir de 100, de 220, de 330, de 470 y así. ¿Ya? Son valores que son como súper comunes y que te definen como pasos eh, entre valores que yo puedo elegir. Y las resistencias que vienen en el kit son hartas de un valor, hartas de otro valor, hartas de otro valor, de manera de darte opciones para poder elegir una que esté más o menos en el rango de lo que necesitas. Bueno, Eso es básicamente porque uno no puede como fabricar, no puedes fabricar tu propia resistencia y tampoco uno puede tener infinitos valores de resistencia en el mercado para comprar. Entonces tiene que haber unos valores como súper estandarizados de los que están permitidos. ¿Ya? Que ahí, si ustedes quieren saber, eso se llama E12. ¿Ya? Eso del E12 y E24 son clasificaciones de valores estándar que se usan para resistencia, capacitores e inductancia y que te definen un set de números que son entre 1.0
y 10, digamos, en el fondo, y que divide ese intervalo en 12 pasos o en 24 pasos, entonces los valores estándares, por ejemplo en el E12, son valores entre 1.0 y 10, que en realidad llega hasta 9 y tanto, y que a eso le ponen un multiplicador, ya por 10, por 100, por 1000, y así se van armando los valores comunes estándares de resistencia. Por eso tú vas a encontrar resistencia de 4.7 ohms, o de 470 ohms, o de 4.7 kilo ohms, ¿ya? Porque 4.7 es uno de los números del E12, y a eso le ponen multiplicador por 10, por 100, por 1000, etcétera. ¿Ya? Bueno, gracias, profe. Así que eso es. ¿Algo más? O no se entiende nada. ¿Ya? Busco honestidad aquí. No, o sea, yo entendí de lo poco que me pude meter al final. Entonces, sí, igual entendí lo de la fórmula, porque era lo mismo que habíamos visto en la clase pasada, Claro. más o menos. Es más o menos lo mismo. La diferencia es que yo aquí estoy como tomando antojadizamente valores de la curva. ¿Ya? Y por eso es que puede ser un poco confuso, porque yo entiendo que... ¿Por qué 2.5 y no 2.6? ¿Por qué 10 mA y no 20 mA? ¿Ya? Porque aquí yo elegí 10 y aquí yo digo que es 20. Entonces, esa elección son varias cosas compuestas. Una, está el hecho de que estos valores son los valores estándar para obtener la cantidad de luminosidad que me dice el fabricante, pero eso no quita que yo puedo elegir que la cuestión sea un poco menos brillante. Entonces, esa elección uno la hace en corriente. ¿Ya? Entonces, la corriente define cuán brillante es. Y al definir la corriente uno puede como tantear cómo se comporta el voltaje, y de ahí uno hace el mismo ejercicio que había hecho antes. Entonces aquí hay una serie de decisiones que son arbitrarias, que reconozco que son un poco arbitrarias, eh, y que vienen de trabajar con estas cosas y saber que en esos rangos está bien operar. Eso, ¿algo en particular? ¿No? Porque a mí, bueno, está propuesto el cómo conecto dos LED. ¿Ya? Por si alguien lo quiere hacer. Y con eso terminamos la clase de hoy. Así que eh, si alguien quiere hacer esto, que en el fondo, aquí, ojo que aquí hay dos formas de abordar este problema. Yo podría decir, si yo parto diciendo yo tengo una fuente de 5 volts, yo puedo intentar conectar al ánodo, esto me va a salir al revés, eso, así, los puse súper al revés los LED, pero así. Si yo hiciera esto y yo asumo que este se queda con 2.5 y este se queda con 2.5 volts, igual podría ser una alternativa, ¿ya? Pero ahí yo estoy prendiendo los dos LED con una pura fuente de alimentación. Entonces quizá, más allá de hacer esa conexión, que a todo esto se entendió por qué hice eso. Para que los dos tuvieran la misma carga. Ya, porque nosotros aquí, en este circuito de acá, tenemos un LED que dijimos que se comía 2.5 volts. Y que hicimos una resistencia que se comiera la misma cantidad de voltaje para prevenir que el voltaje en el diodo subiera. ¿Ya? Porque si nosotros prevenimos que ese voltaje suba, prevenimos que la corriente a través del diodo suba. En el fondo, la corriente, estos 10 mA, son la consecuencia de la combinación entre cuánto resiste R, el paso de la corriente, y cuánto resiste el LED, el paso de la corriente, dado cuánto voltaje permite que la resistencia pase. ¿Ya? Esto es como súper que se pisa la cola. ¿Ya? Porque en el principio nosotros podemos imaginar, ya, digamos que el LED tiene 0 volts, como en un instante de tiempo, cuando recién lo conecto, ¿ya? Y aquí yo, si conecto esto, el voltaje va a querer subir, ¿verdad? Si el voltaje sube más allá de 2.5, la corriente va a bajar de 10 mA. Ya, si este voltaje, a ver, no.
Si este voltaje quiere subir, voy a tratar de sacar más corriente, pero al tratar de sacar más corriente, como no me quedan volts, la resistencia va a evitar que suba más la corriente. Entonces, si el voltaje este baja o quiere bajar desde el punto de equilibrio, va a querer que pase menos corriente y ahí la resistencia va a ser la que dice, no, pues, pero yo quiero dejar pasar más corriente ahora. Entonces esto es como un equilibrio, como que todas las cosas están en equilibrio. Por eso que digo que como que se pisa la cola. Es como si tú cambias un poquito cómo se está comportando este, va a cambiar cómo se comporta este y viceversa. Pero al hacer el cálculo así, más o menos vamos a tener esa condición. Entonces, si yo lo que hago es agregar una resistencia para repartir los volts entre la resistencia y el LED, si yo quiero prender dos LED, yo podría perfectamente decir, bueno, yo reparto los 5 volts así, 2.5 para uno, 2.5 para el otro. Y la forma de repartirlos puede ser así. Yo tengo mi ánodo que va al terminal positivo. Ojo, esta vez lo voy a hacer mirando para abajo. El positivo hacia abajo y el negativo para arriba. Yo puedo hacer así y estoy repartiendo los 2.5, los volts, los estoy repartiendo en partes iguales los dos LED. Ya, ese es como el ejercicio. Y la verdad es que esto podría funcionar, pero que fome, pues, porque en el fondo, si yo conecto esto a un pin del Arduino, voy a estar prendiendo dos LED a la vez y no sé qué me aporta tener dos LED en vez de uno. A mí me gustaría poder controlar dos LED de forma independiente. ¿Ya? Y si yo quiero controlarlos de forma independiente, lo que yo necesito es que, este LED se encienda con una fuente de alimentación. Digamos, ponemos la resistencia y ponemos una fuente de alimentación. ¿Ya? Y yo quiero que este LED se encienda con una fuente de alimentación distinta. ¿Ya? Y estos dos los puedo conectar juntos y eso lo puedo conectar ahí y eso acá. ¿Ya? O para hacerlo más explícito, me salto eso y lo conecto ahí. ¿Ya? Soy muy malo con el dibujo manualizado en papel, en pantalla soy peor todavía. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Entonces ahí estoy diciendo que no conecto esos dos, pero aquí sí hay una conexión. Entonces, aquí el cátodo en ambos está conectado al negativo, ¿ya? Pero yo aquí tengo dos fuentes independientes de voltaje en donde esta puede ser 5 o 0, 5 o 0 y esta puede ser 5 o 0 y yo lo elijo de acuerdo al código que yo estoy programando en mi Arduino, ¿ya? Entonces, estas fuentes de alimentación, ¿qué vendrían siendo? Vendrían siendo pines de alimentación, ¿ya? Entonces, si yo borro esto y hago esto así como estaba antes, yo puedo elegir, no sé, el pin número 5 para este LED de abajo y puedo elegir el pin número 8, ¿ya? Ahí está la etiqueta para el LED de ahí, ¿ya? Entonces, esta resistencia, ¿qué valor tiene? Bueno, el mismo que habíamos elegido antes, ya digamos 250. Y aquí los cátodos los puedo conectar juntos, ¿ya? Amarro ahí los cablecitos, ¿ya? Porque estos cablecitos se comportan más o menos como el conductor ideal. Y eso me lo llevo a mi referencia, ¿ya? El 0 volts para el Arduino. ¿Por qué? Porque el Arduino me va a poner 5 0 volts en el pin 8 y en el pin número 5 respecto a este pin de acá. ¿Ya? No hay que olvidarse de eso. Entonces, los amarro y los conecto al respecto a, lo conecto ahí. Eso va junto porque la referencia para ambos LED es la misma. Por eso hago esa conexión y conecto esto a través de una resistencia para allá. Entonces, esto vendría siendo así como una resistencia, un LED y así, en términos esquemáticos. ¿Ya? Y aquí nosotros típicamente usamos este símbolo para denotar GND o 0 volts, ¿ya? O tierra. Profe, me queda una duda con eso del 0 y el 5 en el Arduino. ¿Cuál es la duda? Eh, es que creo que lo pasó cuando no estuvo, entonces por eso no lo entiendo.
¿A qué se refiere con 0 y 5? ¿Es como un código de activación o algo? Lo que pasa es que hemos estado hablando de voltaje en general, de volts, que los volts producen corriente, ¿verdad? Producen que circule corriente. Resulta que el Arduino es un chip, es un circuito integrado que funciona con 5 volts. Ya el voltaje de alimentación de todo este circuito son 5 volts y como el Arduino es digital, ya ser digital significa que yo puedo tener cero o uno, lógico, ya binario. Entonces, como solamente tengo la opción de cero y uno para el Arduino, cuando yo quiero decir cero, eso significa en el mundo real tengo 0 volts respecto a la referencia. Cuando el Arduino tiene un uno lógico, significa en el mundo real yo tengo 5 volts respecto a esa referencia. Y esas son las únicas dos alternativas que yo tengo de voltaje en el Arduino porque es digital, ¿ya? Porque no permite valores intermedios. Ah, ya, ya, ¿Ya? ya. De hecho, y por eso todo el tema de hacer esto con la resistencia y este circuito de aquí, porque es como, chuta, yo necesito ponerle menos volts al LED, pero el Arduino me da 5 nomás. Entonces, ¿cómo me la arreglo para tener los volts que corresponden para el LED a partir de los 5 que me entrega el Arduino? ¿Se entiende mejor? Sí, sí. Ahí Ya. sí, sí. ¿Se entiende este ejemplo? Me tienen que avisar cuando yo hago dibujo y tenía la imagen de mi cara puesta ahí y estoy tapando lo que estoy escribiendo. Pues de nuevo, esa imagen la tengo así como allá. No, De pero hecho, igual se veía. ya, hice allá y ustedes no me ven, así que estoy súper clarito. Ya, si no hay más preguntas, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. ¿Les parece? ¿O hay algo más? Nicolás tiene cara de... Estoy buscando una consulta. Estoy buscando. Eh, pucha, no, no tengo nada que preguntar. Ya. Ya, pues Profe. dejémoslo hasta aquí entonces. Ya, y nos juntamos la próxima semana. Ya, profe. Que esté bien Ya, entonces. pues que estén Cuídese. súper bien. Ahí voy a Chao, tratar de profe. subir la clase apenas pueda. Y voy a ver qué diablos pasó con YouTube. Ya, No se pues. preocupe, profe. Que Chao, que esté estén bien. bien. Cuídense. Chao.